siento que no me hace bien el control absoluto de la obra. Siento que hay algo artificial y algo súper egoico donde siento que mi obra se muere adentro mío. Por más de que la pueda exteriorizar perfectamente, hay algo que no es compartido. Y ahí es donde yo me expongo a no ser entendido y no entender. No necesariamente el diamante es algo que hizo el artista, sino que lo descubrió, lo encontró, lo pule y cada espectador llega a la obra y se refleja por el lado que le queda enfrente. Hay algo que soltar y nosotros tenemos que hacernos cargo de que va a llegar lo que tenga que llegar. La forma del tener conversaciones con artistas. Saludos terrícolas, les doy la bienvenida al episodio 2 del podcast La forma del temblor, conversaciones con artistas. En este episodio conversamos con Guaira Inti, compositor, investigador, docente y director de orquesta y coro. Una de las cosas que me entusiasmaron y me entusiasman más de conversar con Guaira es lo que veo como su curiosidad por la otredad, por otros mundos, otras culturas, concretamente otros lugares del planeta, otras músicas, otras gentes, otras maneras de hacer, otras maneras de pensar, la actividad artística. Así que conversamos bastante sobre eso, sobre la relación entre nuestros modos de entender al arte, de ver el arte, el fenómeno del arte y otras posibilidades con las que él se encontró en sus viajes, especialmente sus viajes por Indonesia y la música gamelan, que es a lo que más se dedica de modo más enfocado desde hace varios años. Así que les invito a escuchar y ver este episodio, esta conversación con Guaira. Saludos. Guaira, hola. Hola, ¿cómo andás, Jada? Bien, gracias por aceptar esta invitación. Un placer Gracias estar a aquí. vos. Gracias. Mi idea es empezar los episodios conversando acerca de la obra elegida como forma de entrarle a la cosa, a ver a dónde nos lleva. Y entonces me da ganas de preguntarte qué te llevó a elegir esta pieza de Richard Long que se presenta como una escultura, ¿verdad? El que está en el centro de la imagen es él, es un círculo de Aparentemente. piedras, aparentemente, un círculo de piedras en un desierto, no sé si sabes dónde es. No me acuerdo si es en el desierto del Gobi o en el Sahara. Ajá. Y él está sentado en el medio y yo me preguntaba si él sería parte o si se consideraría parte de la escultura. Bueno, nada, me daba ganas de preguntarte qué te inspira de este trabajo, de este artista o de esta obra en particular. Eso. Bueno, Richard Long es alguien que me interpela muy fuerte desde el 2014, que fue el momento que medio casualmente entré a una exhibición de él, ahí por Puerto Madero. Hay una sala muy bonita en el Faena Art Center, Ujú. bastante preparada para lo que son sus instalaciones. Y lo primero que me llamó la atención eran este conjunto de fotos, esta es una de ellas, donde él captura lo que él llama o pone en esta categoría de escultura. Y me causaba mucha intriga que abajo de la foto decía una ubicación, no sé, por ejemplo, no sé, Aconcagua, Mendoza, entre paréntesis, 1989. Y así un montón de fotos donde encontrás estructuras, a veces en piedra, a veces simplemente caminos marcados, Ujú. y en alguna adenda, por ahí dentro del recorrido de la muestra, entendí un poquito cuál era el procedimiento. Él se instala en un lugar donde considera que es el único humano a kilómetros y kilómetros a la redonda, se va en modo campamento y está por el lapso, este también es un dato que pone en las fotos, cuánto tiempo estuvo en ese lugar. Mm. Y ronda entre la semana y el mes, Mm. ¿no? A 10 días, 15 días, 3 semanas. Y aparentemente
estas fotos capturan el resultado de todo ese tiempo en este paraje aislado, sea desierto, montaña, pastura, tiene muchos tipos de geografía que va eligiendo, siempre con la misma característica de aislamiento, y donde aparentemente él atraviesa por un proceso meditativo. En ese viaje totalmente introspectivo por la meditación, él genera una acción, y esta acción es la que él captura al final de su recorrido con unas fotos. A veces es un cúmulo de piedras, a veces es una geometría, a veces es simplemente un recorrido que se va marcando en el suelo, circular, lineal, de diferentes formas. Ujú. Y ese modus operandi es lo que me inspira Mm. muchísimo. Tiene otro tipo eh, De trabajos. de trabajo, pero por ejemplo, a raíz de esta experiencia, lo que hacen sus muestras, hacen instalaciones con objetos traídos de la naturaleza, como pueden ser chips de corteza de árbol, Mm. piedras de laja o algún tipo de piedra que le inspire, y recrea algo no lineal, pero algo de esa experiencia. Mm. Que como un paréntesis, por ahí es muy pronto para los paréntesis porque estamos recién empezando, pero qué lindo que traes esto del recogiendo una corteza, creo que dijiste, porque la semana pasada grabé con Mer Miró un episodio donde ella contaba también que el hijo le traía, cuando era más chico, le traía pequeñas cosas que ella después pintaba y como una forma de, de conservar esa ramita que por ahí después se le perdía. Bueno, me hizo acordar a eso. Y una cosa que me llamó la atención es que dedicándote vos, entiendo principalmente a la música como disciplina artística, si lo podemos llamar así. Eh, Después vamos a hacer doble clic ahí y ver también qué significa la música o si haces otras cosas de arte. Pero me interesó que dedicándote a la música, la obra que eligieras para empezar fuera una escultura. Y de hecho, no sé si puedo contarlo, pero lo cuento. En verdad, cuando te propuse el elegir una obra, elegiste también la obra de Calder y después te decidiste por esta. Pero bueno, el trabajo de Calder también es de escultura, que si querés también podemos entrar ahí. Nada, me llamó la atención que siendo músico no elijas música, que elijas algo de otra disciplina, vamos a decir. Mm. Bueno, el integrar disciplinas es algo que me caracteriza mucho, por lo menos a la hora de la inspiración. Ujú. ¿Y no das un Como el seminario concepto de arte. Sí, sobre lo interdisciplinario, no? exacto, exacto. Tengo una cátedra en la UNA, en la Universidad Nacional del Arte, en Argentina, eh, para posgrado, que es un seminario de transdisciplinariedad y nuevos contextos sonoros. Así se llama, trabajamos desde varias ramas del arte, vamos hacia la creación sonora como un elemento generador de una propuesta artística. Que puede ser de cualquier disciplina o cualquier tipo de mezcla de disciplinas, el Exacto. resultado. Ujú. Tengo estudiantes de toda Latinoamérica, porque lo doy virtual Ah, ok. adrede para que haya facilidad Ujú. de esto de llegada. Y tengo estudiantes por lo general de todas las disciplinas, por lo general un poquito más de música, composición, eh, pero sí, mucho de artes plásticas, artes desde el cuerpo, performance, poemas, artes dramáticas, de todo. Ujú. Bueno, cada cosa que vas diciendo se van abriendo posibilidades de ir por acá, ir por allá, ir por allá. Como si crear esta conversación también fuera lo que nos pasa al crear una pieza, una obra, que es las opciones. Porque me da ganas de preguntarte por la docencia, también me da ganas de preguntarte por Calder y sus móviles
y la relación con tu música. Me Vamos da ahí, ganas... Dale, dale, vamos ahí porque vamos ahí. habías abierto primero el tema que elegí a Richard Long, Sí, sus esculturas, sí. estoy haciendo comillas para los que están escuchando esto, y también elegí a Calder y sus móviles como también esculturas. Está bueno, siempre me gusta recordar que Alexander Calder era ingeniero. Mm, O sea, inicialmente viene de otro palo, tiene otra formación. eh, y bueno, llega a los móviles con, como una suerte de integración entre sus conocimientos de ingeniería y su apasionamiento por la escultura, esas ganas viscerales que él tenía de hacer. Lo mm, mismo con Richard Long, me parece que llamar la escultura a esto es simplemente tratar de encajarlo en una categoría de las artes plásticas, pero claramente ahí está pasando otra cosa, es un proceso mucho más propio, donde hay un resultado y por eso terminé por elegir cuando me dijiste una a Richard Long, porque hay algo de el posible recorte que él quiere hacer para comunicar, para llegar, y que ese hilo que deja colgando en esa sala de exhibición o en su página web o lo que sea un lugar donde uno pueda ir y tirar y encontrarse con otras cosas ujú, de su producción y ujú, de el meaning, ¿no? El mm, significado mm, que quiere transmitir. ujú. Bueno, y de hecho vos me habías dicho, cuando elegiste esta pieza particular, me dijiste, bueno, pero en verdad es toda su obra como un conjunto, y yo cuando entré en su web me pasó lo mismo, que como si adquiriera otro sentido, otro meaning, cuando ves la obra en conjunto. De hecho me metí también a ver sus textos, que juega también mucho con la escultura de las palabras en el papel o en la pantalla, digamos. Y cuando vas recorriendo su obra más grande, no solo una foto, es como que empezás a armar otro tapiz. Está bueno decir que, bueno, Richard Long es considerado junto con un conjunto de artistas como los fundadores o los, este, no sé si precursores, pero, o fundadores, pero sí como de los más importantes artistas de lo que es llamado la categoría de land art. Sí. Y bueno, ya la categoría en sí misma tiene una carga telúrica importantísima que es parte también de mi elección, ¿no? Porque por ahí me podría haber acercado a un resultado similar desde otro artista, desde un tipo de música también meditativa o introspectiva, pero la categoría land art es algo también que me embeleza, me hace quedarme ahí estando, ¿no? Creo que la palabra que pesa en la obra de Richard Long y lo que quiere proponerte el land art es el verbo estar. Mm. Justamente Richard Long es inglés Ujú, y tengo entendido que en el inglés no hay una diferencia entre ser y ujú, estar. ujú, Y entonces por ahí él necesitó buscar a través de estas operaciones artísticas el mero estar. mm, Y eso me lleva directamente, si queremos encuadrarlo desde la filosofía, a un filósofo mío de cabecera, es un filósofo latinoamericanista que se llama Rodolfo Kusch. Kush, sí. Justo hoy leí una frase que pusiste en Instagram de él. Y bueno, dice muchas cosas, pero él básicamente una de las cosas que yo rescato es el concepto de geocultura. Ujú, Somos donde estamos, ujú, el estar más que el ser. ujú, Como que da vuelta a 25 siglos de filosofía ujú, y dice, primero estamos, luego somos. ujú.
¿Y cómo esta noción del estar informa tu actividad creativa? Mm, Está buena. Hay algo al desterrar el ser por encima o sea, por donde ponemos en predominancia el estar, hay algo que ya dejamos de operar desde lo consciente y empieza a operar algo, si se quiere, inconsciente. Y donde damos paso a descubrir eso que ya está. Es una manera de verlo, ¿eh? No, no quiere decir de que sea Ujú, solamente así. ujú. Me hace acordar mucho de esa frase tan trillada de Miguel Ángel, ¿no? Que él simplemente sacaba los pedazos de mármol que sobraban del bloque y Y se terminaban quedando, encontraba con un David. por ejemplo. Sí. Y sus últimas esculturas son las que más me fascinan. Cuando estuve en Florencia, mi primer viaje iniciático a los 18 años, vi esas 4 u 8 esculturas últimas que él no terminó y eran estos seres saliendo de la roca, y eso creo que me marcó muchísimo porque soy una persona que viene netamente de la academia. Tengo genética e históricamente el tema del conocimiento muy asociado, por ser judío y de venir de una familia tipo clase media intelectual, lo que fue llamado en algún momento en Argentina como clase media intelectual. En mi casa había una tele muy chiquitita y una biblioteca gigante. Eh, Mi mamá fue escultora mucho tiempo, primero ingeniera química, luego escultora y devino en curadora de museos. Mm. Entonces, libros de arte, catálogos, artistas que llegaban a casa, artistas jóvenes, nuevas formas de producir, nuevas plataformas de mostrar, todo eso, bueno, mientras mi viejo reparaba las nuevas cámaras digitales y se le daba como esa melange en Ajá. casa. Y esa línea de arte esa info artística que circulaba tenía más que ver con una concepción más europea del arte. Porque Y hablas de la digamos, academia y cuando hablaste de la academia hablaste de tu familia. mis primeras herramientas de análisis intelectuales fueron claramente centroeuropeas. Ujú, Pero enseguida se sentía como eh, que no alcanzaban ujú, para entender ujú, las cosas o para vivirlas o para producir. ujú, Y es como, claramente es un callejón sin salida esa forma de producción. Enseguida necesitas rascar y mirar para más allá o ir hacia otros lados. Eh, ya cuando llegas al impresionismo en el arte pictórico, te das cuenta que hay algo que se empieza a difuminar y ujú, necesitas mirar de otra manera. ujú, O cuando te salís geográficamente de Centro Europa, te vas ya para la abstracción en Rusia u otras ramas del arte, Turner en Inglaterra. ujú, Te vas ampliando y decís, esto no era solo esto". ujú. Y bueno, mi viaje personalmente siguió hacia Latinoamérica, porque es el suelo que habito, y como una especie de yin yang, como un opuesto directo complementario, Asia, Ujú. donde pasé los últimos 8 años yendo y viniendo, Ujú. más o menos, y estudiando artes tradicionales de Asia, desde India hasta Japón. Pasando por Indonesia. India, Indonesia, Japón y algún otro lugar estuviste? ¿Al país? Y tuve unas residencias copadas en Camboya, Ajá. Tailandia, Ah, Tailandia. Vietnam, Ujú, algo de Taiwán ujú, también. ujú. Pero fuerte, así estudié instrumentos y cultura de India, Indonesia y Japón. Y Japón.
¿Y cómo entra en diálogo adentro tuyo y en tu proceso creativo la formación académica más, vamos a decir, occidental? Sos director de orquesta, ¿no? Te formaste como director de orquesta Así más, es, más a la occidental. así Y, es. y después te fuiste para estos recorridos, que bueno, supongo que también en Latinoamérica habrás encontrado otras cosas de órdenes más tradicionales, pero después te fuiste para Asia. ¿Cómo entran en diálogo esas dos culturas? Igual son más de dos, pero no, tampoco se trata de poner Oriente en toda una misma bolsa, pero digamos que juguemos a generalizar y, no sé, me surge esa pregunta, ¿cómo entran en diálogo esas dos fuerzas? Claro, claro, como una especie de contraponiendo a ver qué pasa. Ujú. Claramente la academia, podemos llamarlo algo más estructurado, por esta cosa del orden en el conocimiento, ¿no? Como una especie de verticalización, que es la, la práctica que yo tuve como formación cuando me instruí como director de orquesta. Estuve 6 años estudiando en la UCA, la Universidad Católica Argentina, donde, bueno, tienen, además del Conservatorio Nacional, son uno de los dos lugares donde se puede estudiar esta carrera. No sé si hoy en día algún lugar más, pero tenía unas instalaciones muy copadas, una orquesta rentada donde podíamos practicar y salir al mundo laboral como más preparados. Eh, y el trabajo que tuve que hacer apenas salí de esa formación fue el de construir Mm. ese director. Tuve una experiencia que fue un antes y un después, que luego de terminar de recibirme en el 2007, marzo del 2008 agarro la mochila y me voy al norte de Argentina. Una especie de peregrinación parecida a la que hizo Rodolfo Kusch, donde después encontré muchas similitudes con él, por eso me apasiona tanto su legado, porque él se instaló todos los últimos años de su vida, no sé si 10 15 años, a producir desde Maimará, este Ujú. pueblito cerca de Tilcara, Ujú. Jujuy. Entonces yo hice un recorrido similar, estuve como parando en casas de anarquistas, gente que vive con y para la tierra, hasta el momento crucial donde cruzo la frontera a Bolivia y tengo como una especie de revelación. Empiezan a pasar cosas de un nivel de sincronía que ya me llaman muchísimo la atención, algo como del tipo tenés que estar acá o hay algo que tenés que aprender acá. Yo me fui de Argentina en ese momento porque me habían rebotado de la aplicación a muchas maestrías que había aplicado para hacer en Estados Unidos. Ok. Fin del 2007, aplico para estudiar en unas 6 universidades y me aprueban mi profile para seguir mis estudios de posgrado en dirección orquestal en una que era la que menos me interesaba. Y dije, no, para hacer Mm. lo que menos me interesa, no lo hago. Ujú. ¿Fue frustrante? Sí, sí, porque era una reincidencia, era la segunda vez que me pasaba, Ok. porque para hacer mis estudios de grado también había aplicado para estudiar en una escuela de música popular. Yo tengo una formación en jazz, Ujú. yo era bajista, mis primeros pasos en la música fueron como bajista y toqué jazz y músicas populares muchos años, hasta que vi que mi fuerte era entrarle más como a la parte académica, a entender la historia, la estética, la filosofía de la música, como que quería más, no, no quería quedarme simplemente suena un poco despectivo, pero yo lo sentía como un chapoteo Mm. en la música popular, que es más del día a día. Quería algo como más trascendente, ¿no? Como entender toda la historia de la música para poder ir hacia adelante, ¿no? Ujú. Una cosa muy helénica. Y bueno, me rebotan de todas esas universidades y digo,
me voy a la mierda. Y termino encontrando en el viaje por Bolivia que me dicen, ¿conoces el Festival de Música Barroca Chiquitana? Está por comenzar, me dicen. Es un festival bianual. Ujú. No sabía nada. Me voy a estos pueblos donde se desarrolla este festival, donde van grupos de todo el mundo a tocar la música barroca con la que enseñaban y evangelizaban los jesuitas allá en el fin del 1600, 1700. Y se hacen las misiones de chiquitos ahí en la frontera entre Brasil y Bolivia. Son unos pueblos jesuíticos que quedaron en pie porque los jesuitas fueron echados de América por la cantidad de poder y organización que estaban logrando por la corona española, ¿no? Ujú. Y me encuentro con un sincretismo fantástico. Bueno, y esa fue como una experiencia que ya desde ahí empezó a cambiar todo. De hecho, mi nombre artístico espiritual es Guaira Inti, que Que apareció ahí. apareció ahí. Ajá. Tiene que ver con esa experiencia de Ujú, utilizar nombres en quechua ujú. como elementos que me identifican, como el viento y el Y el sol, sol. viento solar. Ujú. Interrumpo brevemente la conversación para invitarles a suscribirse a mi plan premium Crónicas del Temblor, relatos, reflexiones y propuestas para crear. Es un plan de suscripción mensual con una entrega de material mes a mes con 3 niveles diferentes entre los que puedes elegir, y es una manera de apoyar mi trabajo, el canal La Forma del Temblor y este podcast. Para que pueda seguir haciendo este podcast me apoya mucho, me ayuda mucho la contribución, y además recibís un material a cambio delicioso. Así que te invito a mi web hadasirkin.com, la parte de suscripción. Ahí están los planes descriptos. Cualquier cosa me escribes para preguntarme, y aquí en la descripción del episodio también voy a dejar el link. Gracias y sigamos con la conversación. Y me da ganas de meternos más en lo que es tu producción artística, creativa, y concretamente, si te da ganas de conversar de esto, en lo que es para vos componer para Gamelan y, bueno, siendo un joven occidental, yendo a Indonesia a dirigir grupos de gamelan, con tus composiciones, ¿cómo es esa experiencia? Eh, ¿Se entiende la pregunta? Claro, sí. Eh, bueno, lo que me gustaría rescatar antes de empezar con ese pequeño relato es que en ningún momento me propuse nada de lo que me pasó. Ajá. O sea, esa inocencia, eh, esa no expectativa fue, te diría que fundamental para... Lo que sí tenía era como una visión de espacio, de que todo estaba bien. Llego a Bali después de un año de estar viajando por la invitación de una persona que me había encontrado la primera vez que había estado en Bali, ¿no? Primero hice como una especie de sal- de salpicar por varios países de Asia y empecé a hacer como contactos, empecé como a sentir por dónde iba. Eh, en Bali es impresionante, es una isla que habría mucho para hablar eh, de, de su cultura. Ya el hecho de ser isla e Indonesia, de ser un archipiélago de más de 17.000 islas, da una característica bastante particular, ¿no? Las culturas son como muy celosas de sí mismas y mantienen mucho su estructura en el Mm. tiempo, entonces le da mucha cohesión. Entonces vos llegás a cada isla, tienen su lengua, su dialecto, sus culturas, su forma de economía, su forma de organizar la sociedad.
Bali específicamente es la única isla de todas esas 17.000 islas que es hinduista. Eso ya es como algo que lo diferencia bastante del resto de Indonesia, que es musulmana. Mm. ¿Y Eh, budismo no hay? Hubo budismo en muchas partes de Indonesia, después vino el hinduismo Ujú. y eso quedó. Después vino el islam, pero no penetró en Bali, así como tampoco el cristianismo cuando vino la colonia holandesa. Entonces, Bali es como que desarrolló muy celosamente su cultura y al mismo tiempo desarrolló mucho una práctica muy fogosa, un estilo de gamelan, que es este instrumento de percusión, más de 10 instrumentos, es una orquesta de instrumentos, mejor dicho, y hubo una predominancia después de que intentara la colonia holandesa conquistar la isla, de un estilo muy guerrero que se llama Gongbiar, ¿no? Y esto determinó como una estructura, una forma de cómo se seteaba esta orquesta, ¿no? Con tipos de instrumentos muy específicos, donde se toca muy rápido, y lo que dicen ellos es que siempre la ejecución es para los dioses. Entonces se genera como una cosa, viste, de estado guerrero en su día a día, de permanencia, gracias a esa conexión con los dioses que tienen. ¿Por qué guerrero? Porque era la forma desde lo no físico que tenían ellos de ahuyentar a la conquista de la colonia holandesa. Ah, de ahí, por Es, ejemplo, esos rituales de... Esto lo vi en tu Instagram, no sé si es de Bali también, ahora no me acuerdo. Vi un video que pones de un demonio gigante y unos tipos abajo moviendo como una sí, carreta con un demonio gigante. ¿Eso es Bali? eso es Bali. ¿Y eso es un ritual que hacían para ahuyentar a los europeos, por ejemplo? Eh, no exactamente, pero posiblemente lo pudieron llegar a utilizar. Ujú. Eh, Eso se llama Niepi. Es el día anterior al Año Nuevo balinés, donde sacan a los demonios a pasear, Ujú. les dan de comer, los hacen bailar, los integran a la sociedad. Los demonios es la personificación de los demonios que tenemos dentro para, de alguna forma, mantenerlos calmos todo el resto del año. Como el carnaval, como el desentierro de acá del norte. Exactamente. Ujú. Y la... ¿Tienen una y palabra para carnaval? ¿Existe ese concepto? O... sí, esto que te digo, ñepi. Ajá. eh, Y es como acá que la gente se embriaga mucho y es unos no días de toman, descontrol. ¿No toman alcohol? se cuidan bastante. Mira. No, es como que entran en trance mucho más fácil, no necesitan nada. Ujú. Sí, los musulmanes mucho más, se cuidan mucho más, pero los hindúes, o sea, los balineses, tienen como una facilidad para entrar en trance y esta música es muy importante para eso, El gamelán. el gamelan. Yo quedé completamente, pero flechado, Extasiado. destrozado. Fue una epifanía, Jada, para mí encontrarme con esa cultura, con haber sincronizado con esta invitación. Quiero nombrarla, se llama Sraya. eh, es una chica que hoy en día está trabajando en Estados Unidos, dirigiendo uno de los ensambles de gamelan balinés más importantes de la costa oeste, por la zona de California, San Francisco, por ahí. Ujú. Eh, y ella me abrió las puertas a hacer como una especie de residencia improvisada, digamos, no dicha. Me dijo, quédate en la casa de mis padres, lo que quieras. Eh, yo estoy muy ocupada. O sea, nosotros habíamos quedado en hacer un intercambio. Yo enseñarle composición y ella enseñarme gamelan.
ella estaba muy, muy ocupada dirigiendo varios grupos porque anualmente está el PKB, que es el Bali Art Festival, que lejos de su nombre tan comercial o turístico, es una competencia de grupos de gamelan de toda la isla que se hace anualmente y prácticamente no hay nadie extranjero, es solo balineses en el público y en la competición. Competición es una forma de decir, ¿no? Porque en el arte, como... Pero hay ganadores y perdedores. ¿Hay ganadores? ¿Hay alguien que...? Claro, es un jurado, es más o menos Hay un jurado. Bueno, es una competición, sí. como en carnaval, a ver quién tiene la carroza Ajá. más rimbombante o ver Claro, quién hace la claro. temática, como en el carnaval uruguayo, ¿Y quién hay fue más. premios o algo así? Sí, premios en dinero. ¿En dinero? Ah, grosso. eh, Porque es muy costosa las producciones que hacen, Ujú. entonces el dinero casi siempre lo usan para la producción del año siguiente. Claro. Entonces, bueno, se van juntando dinero todo el año, es como Ujú. muy parecido a nuestros carnavales. Sí. Y como estaba muy ocupada con eso, me dice el padre, ¿querés componer algo para el grupo de mi hija? Pero claro, yo recién estaba empezando a estudiar gamelan balinés. Ahí yo había estado en Buenos Aires estudiando gamelan javanés, que es de otra isla, es otra estética, tiene comportamientos similares. La forma de producción es mandálica también, eso es un concepto también muy interesante que manejan todos los gamelanes, es música circular. ¿En qué sentido? ¿En que las estructuras van girando, como en la embira, por ejemplo, que son formas que circulan, que repiten con variación? Exactamente, Ajá. exactamente, no hay principio ni fin. Claro. Los principios y fines, musicalmente hablando, son como unas especies de puntuaciones en la música, como decir tic-tac y empezamos. Ujú. Pero eso ya estaba sonando, Sí. simplemente se corporiza en sonido. Y lo Sí, mismo al en final. Embira es el mismo concepto que, bueno, yo toqué Embira bastantes años, y que es africano, y también la idea es que la música ya está sonando y uno más que tocarla se sube a la ola que ya viene y se baja cuando quiere o cuando puede. Inclusive mientras todos están tocando, vos te podés ir, podés Ujú. volver. Sí. No hay una cosa tan personalizada. Es muy hackeador, para mí fue muy hackeador cuando empecé a tocar en Vira en el 2008, de, de algo, ni siquiera fue algo tan consciente, pero ahora lo pienso, hackea mucho las nociones y las concepciones que tenemos de lo que es una obra de arte, más asociado a lo narrativo, al principio, al desarrollo y al final, al límite Y al tiempo. y al tiempo, lineal. Exacto. Eso para mí es una palabra clave. Hashtag tiempo no lineal. Ujú. Me gusta, hashtag tiempo no lineal. A mí me voló la cabeza todo eso, ¿no? Viniendo de un acervo, está bueno retóricamente volver de dónde venía yo, ¿no? De qué tipo de ¿Mm? formación donde eh, paren, silencio, todos silencio, que vamos a empezar Ujú. desde ahora en adelante una obra que se llama Sinfonía número tal de Beethoven y dura una hora. Y escuchen lo que tenemos para decir, ¿eh? Y empieza todo un juego retórico impresionante, Increíble matemáticamente también. hablando. Pero encontré estructuras así de complejas en otra lógica de tiempo no lineal, donde te lleva un parámetro donde no es una fracción de tiempo, es todo el tiempo. Claro. Entonces se me abrió una dimensión nueva donde yo ya venía resonando. Me gustaría hacer un paréntesis más. Tuyo. El tiempo es tuyo. El Fin tiempo del no lineal es 2003. tiempo. ¿Cómo? El tiempo no lineal es tuyo. Fin del 2003, nos vamos yendo para atrás. ¿Hasta dónde No, no, vamos a no, fin del llegar? 2013. Ah, 13. Hago por primera vez mi primer curso de 10 días regular de Vipassana. Meditación. Vipassana, sí, es un Budismo.
Sí, es la técnica de meditación que enseñaba Buda Sí. hace 2500 años, que se mantuvo pristinamente y celosamente eh, eh, guardada en Myanmar, lo que hoy se conoce como Myanmar, antiguamente Birmania. Cuando Buda muere, luego de 300 años hay un rey que rescata la técnica y dice esto lo tiene que conocer todo el mundo y bueno, manda monjes a los cuatro puntos cardinales y esa técnica se va perdiendo, se va haciendo lo que hoy conocemos como budismo, se va dogmatizando y se van perdiendo muchas enseñanzas, básicamente la técnica de meditación que el Buda impartía. Pero en Myanmar se mantuvo todo un linaje y mediados del siglo pasado sale a la luz en forma de una estructura bastante sólida, universal. Entonces hay más de 250 centros de meditación hoy en día, totalmente laicos, cero dogmáticos, ni sectarios. Entonces, uno de los motivos por los cuales me fui a Asia fue para seguir meditando. Y 2013. Estabas en el paréntesis del... sí, el del- fin del 2013 arranco, ya para mediados del 2017 que me voy a Asia por primera vez, ya estaba totalmente empapado en la técnica y bueno, sigo meditando ahí, hice cursos en Tailandia, en India, en Japón, en Indonesia, en Camboya, en Malasia. Y claro, cuando me encuentro con todo esto del gamelan, entiendo de que hay un link muy fuerte entre eso que me cambió la vida, la meditación, y mi forma de producir arte. Entonces encuentro una plataforma ideal. Cuando el padre de Sraya me dice, ¿querés componer algo? Primero me quedé frisado y después dije, claro, es por acá. Why not? Entonces me arremangué, manos a la obra, con todo mi acervo de académico y no académico, y hice una melange ahí, saqué algunas cositas, metí otras, y pude dar a luz a mi primera obra para Gamelan en septiembre del 2018, Api Sacral, que quiere decir en indonés fuego sagrado. Es una obra de media hora de duración, Que donde se puede yo, escuchar en YouTube, si la quieren escuchar. exacto, en mi canal, en Waira Inti, está ahí no solamente la obra, la versión en vivo, que la ejecutamos en un templo, y después hice una versión como de estudio, que en realidad fue en ese mismo templo, pero en otra parte del templo más resguardada de sonidos y en medio de la noche. Te Y quedó si- y como si- otra versión Ujú. por la forma también que tengo de composición. ¿Cuál es esa forma de composición? Bueno, vos nombraste al principio el tema de Calder y sus Sí. móviles. Yo desarrollé como un modelo compositivo, algo que me sirve a mí como forma de organización, es justamente los móviles de Calder. ¿De qué manera? ¿Cómo puede eso organizarme? Bueno, vos ves que un móvil son colgantes, son formas concretas, eh, abstractas o no, lo que fuere, pero la relación entre ellas, entre algunas es fija y entre otras es móvil. La magia es que se mueven por diferencias de presión atmosférica o por pequeñas brisas que hay en el ambiente. Vos te das vuelta y cuando volvés, después de 5 minutos, la estructura cambió. Hay una estructura básica que hace que pueda tener muchas formas, pero no cualquier No forma. cualquier forma. Entonces eso visualmente, plásticamente, me ayuda para organizar el material de mi obra. Yo, por ejemplo, Api Sacral la pienso en una gran forma ternaria.
¿no? Lo que llamamos en música ternaria reexpositiva. Porque en el trayecto narrativo de la música necesitamos sujetarnos de algunos elementos para que la memoria entienda ese devenir de lo narrativo. Si no, Entonces, no podríamos gozar, ¿no? Yo me pregunto a veces, ¿una persona que no tiene memoria inmediata puede disfrutar de la música? y como algo más sinestésico, como algo más de cada momento, pero no Claro, como una narración, claro, como no percibe forma, exacto. Es algo que sea una música muy repetitiva. claro. Que tenga patrones muy muy cortos, veloces. Exacto. Ujú. Donde, bueno, ese patrón es lo que le da la cohesión. Sí. Pero si no tenemos patrones repetitivos, necesitamos empezar a identificar otros tipos de elementos Ujú, musicales, ujú. gestos, Gestos. Gestos ¿sí? musicales. Puede ser un gesto melódico, un gesto expresivo, como un creyendo y decreyendo, puede ser un timbre. Pero todo eso tiene que empezar a dialogar entre sí para darle una suerte de cohesión y entender que empezamos y terminamos de escuchar esa misma obra, ese Ujú, mismo curso. ujú. Bueno, yo utilicé una gran forma ternaria reexpositiva A, B, A', ¿no? Porque si hablamos en términos psicológicos, cuando volvés a escuchar A, nunca va a ser igual. Por eso el prima. Exacto. O sea, las notas pueden ser las mismas, pero le llamás prima porque viene después y por lo tanto lo escuchamos diferente. Claro, porque pasó entre medio una parte Un B B. que modificó a esa A. Y si uno es Hermoso. coherente desde el enunciado, A no puede ser exactamente igual. Ujú, No, si son las mismas notas, sí, claramente lo vamos a escuchar como prima, pero ujú, la idea es que sea transformada. ujú. Y bueno, un poco el enunciado de Fuego Sagrado, que era la temática de ese año del Bali Art Festival. Mm. Como yo estaba entre medio de todo eso, iba a los ensayos, pasaba todo por adentro mío. Dije, bueno, me subo a este tren y vamos a trabajar con el elemento fuego. Y el fuego como la transformación, ¿no? Como este elemento que nos da calor, que nos da vida y al mismo tiempo genera otras cosas. Para eso, bueno, me estuve metiendo a nivel investigación grosso, haciendo una inmersión de todos los días con el gamelan que tenía esta familia. Ujú. Esta familia tenía un gamelan, era una familia de buenos recursos, con un buen pasar. Viven en una aldea que se llama Cheluk. Cheluk quiere decir plata en balinés, ¿Plata dinero o plata el el mineral? el mineral. Ajá. Y este es una aldea que fabrican joyas, Ajá. ¿no? Bueno, por estas cosas de las vueltas de la vida, es una artesanía bastante demandada a nivel internacional, entonces este, tienen muchos recursos para lo que es la isla, ¿no? Vale. Tienen un gamelán hermosísimo de una escala muy especial. Entonces, trabajo con esta escala que en la última octava tiene dos notas más. Por lo general la escala balinesa se llama Pelog, tiene cinco notas. Bueno, este gamelán tenía cinco notas en las primeras octavas y en las últimas dos notas más, siete. Entonces le daba una brillantez que me servía perfecto para esta sonoridad fuego. Bueno, yo trabajaba medio con conocimientos que tengo de la música contemporánea occidental, entonces me fui a visitar un luthier de baquetas.
vos parame, cuando haya que... te- Eh, Cuando haya que qué. cuando me quieras preguntar algo más No, tengo una pregunta, pero si la historia va a algún lado, quiero también saber a dónde va. Bueno, como para que me sirva para lo que yo quería expresar, porque no iba a hacer una obra en el estilo de Balines tradicional, estaba haciendo como este sincretismo entre todo mi acervo y la cultura balinesa. Voy a este luthier de baquetas y le digo, mira, yo quiero que me hagas una baqueta donde en vez de tocar de a una nota, yo pueda tocar cinco, cuatro o cinco notas. Entonces hicimos como unas T-mallet, son unas baquetas que tienen forma de T y logro hacer lo que se llama música académica o contemporánea, clusters. Los clusters, en inglés quiere decir ramillete de notas. Entonces, gracias a estas baquetas que toco de a 10 notas al mismo tiempo, genero nubes de sonoridades donde yo voy moldeando con, improvisativamente con un lenguaje de señas. Que bueno, tomé también de un proyecto que hay en Buenos Aires muy conocido que se llama La Bomba de Tiempo. Sí. O sea, esta composición no está escrita nota por nota y cada vez que se interpreta varía. ¿Entendí bien? Exacto, exacto. Tenés una estructura como el móvil y cada vez los vientos del momento la hacen sonar algo diferente. Exacto. ¿Y puedo preguntar algo de orden más Claro. personal? ¿Qué sentís dirigiendo a la gente? Porque decís, estoy en meditación y entiendo que esta música, como la Envira, que también la practiqué y cada tanto la practico, podemos pensar que es una música meditativa o ritual, pero digo, también somos personajes humanos y tenemos nuestros egos, entonces me pregunto si se te pone en juego algo del nivel del ego a la hora de estar ahí dirigiendo un ensamble. Muchísimo, muchísimo. Por momentos quiero desaparecer, ¿Por? como, porque siento que es un montón, ¿viste? Ir y decirle a alguien cuándo y cómo tocar. Lo que Ajá. pasa es que hay que entender un poco la historia de la dirección. No es que un día un chabón con un ego enorme dijo, ustedes, todos ustedes, son ciento y pico de monos, van a tocar lo que yo quiera y como quiera. No, no fue así. La música se empezó a complejizar porque las salas de conciertos fueron cada vez más grandes, las poblaciones en las ciudades fueron cada vez mayores, y entonces las composiciones eran para un número mayor de instrumentos y necesitaban una coordinación. Entonces, Estás hablando tanto de, digamos, música centroeuropea como oriental. no, Sería lo mismo. básicamente Ok, centroeuropea. ok. La figura de director existe, pero de otra manera en Oriente. Es un Ajá. ejecutante más, Ok. que ejecuta ciertas señales que ordenan el discurso. Pero en Occidente, esa persona en un principio era el primer violín o el que tocaba el clave, era el que junaba un poco más la obra también. Claro. Pero ¿qué pasa? A partir de finales del romanticismo, principios del siglo XX, se empezó a hacer música no contemporánea, porque la música académica ya había sido como algo cristalizado, entonces empezó a existir la figura de director-intérprete. Entonces, en, no sé, 1950 alguien quería dirigir una sinfonía de Mozart que había sido compuesta hace 150 años y ese tipo tenía que estudiar cómo se interpreta esa música y no necesariamente todos los músicos lo sabían. El director es un intérprete, además de un semáforo que organiza el discurso musical. ¿A qué llamas intérprete? Alguien que interpreta eso que está escrito. Traduce.
Sí, exacto. En partes traduce y en partes tomas decisiones también. Claro, bueno, Porque sí, traducir es tomar decisiones todo el tiempo. sí, es verdad. Por ejemplo, vos agarras una sinfonía de Mozart, dice allegro. Ok, esto se tiene que tocar alegremente. Ujú. ¿Cómo es alegro en el 1950? Para X y cómo es Hay que sí, contextualizar, claro. porque era la única plataforma de transmisión, la escritura musical. Y es imperfecta. ¿Y cómo se relaciona esto con la pregunta del ego? ¿Por qué la figura del director de orquesta se asocia con el ego, con lo leonino, con el yo? Porque es ¿Y totalmente... cómo te pega a vos? Más allá de lo histórico y todo eso, me interesa cómo te pega a vos personalmente. eh, es eso, es totalmente vertical. Es un chabón que en el fondo va a terminar decidiendo la interpretación de una música que es ejecutada por ciento y pico de personas. Bueno, entre 30 y 100, digamos, la música de orquesta. Bueno, claramente hay algo que esas 30 a 100 personas tienen que desprenderse, que es su yo artístico, su yo creativo. Es como que empiezan a ser más unas piezas de engranaje. Ujú. Yo decía, sentía que tenía que hacer música al mismo nivel que todos los demás músicos que participaban. ¿De qué? ¿De qué estamos hablando? ¿En qué contexto estás ahora? En la en la ejecución de una obra. Ajá. Estamos todos ejecutando una obra X. En el acervo centroeuropeo, occidental, hay un tipo que toma la decisión y los demás son simples piezas del engranaje. Yo decía, pero todos tenemos la capacidad, de alguna manera u otra, de aportar a este momento co-creativo. Para mí siempre es co-creativo. Lo que pasa es que, bueno, hay orquestas más profesionales que participan más y hay otras que, bueno, tienen menos capacidad de Claro. decisión y son simplemente instrumentos. Ujú. Entonces, a partir de esa gran duda existencial que tenía con respecto al arte, es que empecé a desarrollar un modelo de dirección oblicua. O sea, no necesariamente vertical, no totalmente horizontal, porque entendía de que en algún punto hay que tomar ciertas decisiones. Entonces, lo oblicuo, digamos que es esto es lo horizontal y esto es lo oblicuo. Ujú. Entonces, entiendo de que cualquier elemento de esta horizontalidad puede emerger y derramar oblicuamente sobre la horizontalidad. Entonces era una dirección también, si se quiere, compartida, porque en ciertos momentos, por señas, yo puedo invitar a alguien que A proponer. proponga. ¿Qué? Una línea melódica, por ejemplo. Sí, o una forma de ejecutar algo que ya está preestablecido y que Ajá. después le digo a otro, ¿ves cómo lo ejecutó él? Bueno, tomalo y elaboralo. Todo mientras la música está sonando. No Exacto. es que se detienen a fumar un cigarro y conversar de cómo sigue. Todo ahí, on Todo demand. avanza. ¿Y te pones nervioso, por ejemplo, en el medio de una performance? Bueno, sí, los nervios son parte El de temblor, la adrenalina, ¿no? adrenalina. Me Sí, me imagino que debe encanta ser que, adrenalínico, ¿no? Como que como si fuera un caer, como que vas cayendo. sí, sí, como no, es claro, es un caer al vacío pero bueno, a mí me ataja, mi paracaídas es la estructura de la obra que yo la Del tengo móvil.
Claro, yo sé de que va a pasar un montón de cosas, pero no cualquier cosa. Ujú, Entonces no me voy a ir a la verdad. ujú, Siempre tengo como mojones donde sé que voy a llegar y les hago saber a los músicos que eso sí quiero que suceda. Pero tiene que ver con una cuestión de constructiva, de ordenamiento. Si fuera un grupo que nos conocemos hace 15 años y venimos trabajando obras así, no tiene prácticamente sentido que haya un director. ujú, El director está por cuestiones prácticas, ujú. ¿no? Porque, bueno, alguien trae la idea, tenemos 3, 4 semanas de trabajo y, bueno, lo plasmamos en algún tipo de registro. Ujú. Diferente es cómo trabajan ellos naturalmente. Son grupos que son los eh, integrantes de una aldea que se ven durante generaciones, Claro. y empiezan a tocar sus hijos, sus nietos, y entonces se va pasando la información de generación en generación, hasta de cómo construir los instrumentos, cómo ¿Y qué se toca. idea tienen del arte? No sé, por ahí es una pregunta generalizadora porque tienen quiénes. Pero percibiste en tus viajes y en tu diálogo con las personas con las que colaboraste diferencias en lo que por ahí son todas generalizaciones, pero acá concebimos como arte o como el para qué del arte y lo que entienden ellos, los otros. Es una pregunta complicada, Jada, pues yo no creo que se la hagan. Mm, O sea, difícilmente, o sea, existe la palabra porque está la Universidad de Artes y ok, bla, eso ya es algo. pero está más referida a lo que es la Ujú, cultura como un conjunto de prácticas constantes, cotidianas en el tiempo, y donde se va cristalizando ciertas formas de realizar algo relacionado a lo inefable. Yo entiendo que ellos lo ven así. Puedo no estar súper fino, pero va por ahí. Interrumpo para contarles que hay un regalo para quienes escuchan, ven este podcast, que es un librillo que armé de textos, la mayoría inéditos, y los que estaban en mi blog fueron reescritos. Es un librillo de textos sobre arte y procesos creativos que se llama La forma del temblor, arte y procesos creativos. Y para quienes escuchan este podcast va de regalo con el cupón El Temblor de la Forma. Entran a mi tienda en hadasirkin.com, donde están todos mis libros, entran al libro La forma del temblor y cuando van a comprar ponen el cupón El Temblor de la Forma, que es la forma del temblor al revés, todo junto, El Temblor de la Forma. Igual lo dejo acá en la descripción del episodio. Se pueden descargar ese librillo de modo gratuito de regalo para leer y profundizar en estas conversaciones sobre arte. Y sigamos con la conversación. ¿Y experimentaste, por ejemplo, en este último viaje que estuviste hace poco en Java? Y algunas cosas creo que me contaste. ¿Experimentás dificultades en la comunicación? Digo, específicamente, no en la vida cotidiana tanto, sino específicamente en el trabajo creativo, con ensambles ahí, vos como director. ¿Cómo es la comunicación? Hablando idiomas diferentes, comunicándose por ahí en inglés, que no es el idioma de ninguno, el idioma materno de ninguno. Y esto por ahí también me lleva a otra pregunta que tiene que ver más en general con cómo te llevas con la colaboración, porque no sos un pintor que trabaja solo en un atelier o un escritor que trabaja en su compu solo. Tu trabajo creativo tiene que ver con la conversación y el contacto con la gente. Y hay algo muy fundamental ahí, me pregunto cómo es tu experiencia con eso, con lo comunicativo, lo Bueno, colaborativo. es buscado. Ese canal donde no está todo tan claro es parte de mi proceso creativo. Ajá. Es Te- intencionar algo, ver que llega, mm, que vuelve, y ahí es una co-creación honesta desde de dos mundos. Y esa riqueza es
inigualable. O sea, tal vez entre pares que nos entendamos joya, tal vez no sucede esa magia. Ujú. Algo de la magia de la fricción, la chispa de la resistencia y el malentendido. Hay una Malentendido. peli que seguramente vos has visto, es una de ciencia ficción de hace poco, no me acuerdo el nombre, que se empieza a comunicar una tipa con extraterrestres. Con un... La llegada, Sí, hermosa. bueno, están tratando de descifrar qué coño quieren Hablando decir, de circular, de lenguaje pero ya estos circular. círculos, ya hay hay un cruce interesantísimo donde ya hablan por sí mismos. Bueno, ese tipo de no sé qué que viene y no sé qué que va y cómo pega y cómo va mellando es parte de la obra, es lo que me interesa de trabajar con otros acervos culturales, específicamente de Oriente, ¿no? Con nuestra otra percepción del tiempo que yo siento que en alguna otra vida estuve por ahí porque la siento muy compartida. Por supuesto es caótica por momentos, pero esos son los momentos donde yo tengo que soltar y decir, bueno, eso que quiero decir que no se traduce exactamente, bueno, se traduce lo que Mm, se podrá absorber mm. y lo que queda afuera, bueno, va a quedar flotando y en algún momento se va a absorber de alguna manera dentro del discurso, pero tengo que soltar el control Mm. y eso es uno de los trabajos que a mí me gusta encarar porque siento que no me hace bien el control absoluto de la obra. Siento que hay algo artificial y algo súper egoico donde siento que mi obra se muere adentro mío. Por más de que la pueda exteriorizar perfectamente, hay algo que no es compartido. Y ahí es donde yo me expongo a no ser entendido y no entender. Me hace acordar algo que hablamos hace un tiempo en otras de nuestras conversaciones, en donde vos me contabas algo, no me acuerdo qué palabras usabas, pero del experimento por momentos desafiante de traducir percepciones de lo sutil, vamos, o visiones a la materia, que siempre es limitada y acotada y condicionante, y algo del desafío que a mí también me pasa, de la sensación de pérdida de sutileza cuando tenemos ideas o visiones creativas, del orden que sea, digo, en música o en cine o en la vida cotidiana, y las queremos llevar a cabo. Parte importante del llevarlas a cabo es encontrarnos volviendo al tema de la frustración, con la frustración de la materia, con el límite que nos impone la materia, a la idea o a la visión. Y encontré ¿lo conoces a Rick Rubin? Un productor musical muy conocido. Claro, el de los Red Hot Chili Peppers. Exacto. Escribió un libro hace poco que se llama El acto creativo y encontré un fragmento que me hizo acordar de esto y cuando lo leí me acordé de esto que habíamos hablado nosotros, que te traigo ahora. Y el fragmento dice: convertir algo de una idea en una realidad puede hacer que parezca más pequeño. Pasa de ser no terrenal a terrenal. La imaginación no tiene límites, el mundo físico sí. La obra existe en ambos. O sea, en ambos mundos, en la imaginación y en el mundo físico. Sí, yo creo que la obra de arte en algún punto me dispara esto, lo que vos me decís. Es como una especie de portal, ¿no? Eh, Hace un poco las veces de mandala. Hay un compositor que yo quiero mucho, que fue como el padre del dodecafonismo, de atonalismo, Arnold Schoenberg, Uh-huh. que en su Tratado de Armonía, en 1922, la introducción creo que es más o menos la mitad del libro. En un momento hay un pasaje donde dice, bueno, la obra de arte es un diamante pulido por el artista, ¿no? No necesariamente el diamante es algo que hizo el artista, sino que lo descubrió, lo encontró, lo pule y cada espectador
llega a la obra y se refleja por el lado que le queda enfrente, Mm. ¿no? Alguien queda mirándolo desde un ángulo, alguno desde otro, y cada uno va a ver algo diferente o le va a llegar algo diferente de ese diamante. Hermoso. Hay algo que soltar ahí Mm. y nosotros tenemos que hacernos cargo de que va a llegar lo que tenga que llegar. Sí. Y hablando de eso, de que llega lo que llega, ¿cómo te relacionás con la llegada de tu trabajo artístico, usemos esa palabra, al, al mundo social, usemos esa palabra? Em, Aceptación, reconocimiento, dinero. ¿Cómo, cómo tocan esas palabras en tu experiencia creativa? Difícil. Difícil. Otro tema. Vamos a un corte. ¿Me podés sacar esta parte? Si esta parte la cortamos. No dije nada. Siento que es muy inorgánico a la velocidad. ¿Inorgánico? Sí. O sea, la naturaleza de mi obra la siento a otra velocidad de lo que el mercado del arte, si querés nombrarlo de alguna manera, o también, ¿por qué no?, la velocidad de los estímulos que generan como la paleta de intereses de los posibles consumidores de arte. Siento que por momentos yo he tenido respuestas increíbles de gente que se ha encontrado de frente con mis obras, donde me dicen, volé, me metí en una, te agradezco, un montón de cosas re lindas, y un montón de gente que no llegó, no le llega, tampoco hago un esfuerzo enorme en que llegue, simplemente está ahí colgadito. Entiendo de que yo lo dejo como un regalo, como un portal que el que descubra ese sitio, bueno, va a ver si cruzarlo o no. No me pregunto mucho por el otro, sino que escucho un poco más el todo y trato de ser honesto. Ujú. ¿Resonás con esta idea que hablabas antes de tocar para los dioses o tocar para Dios, si se quiere? Sí, sí, ahí empatizo bastante con ellos, Ujú, mis amigos lesbalineses. ujú, Me importa igual el otro, ¿sabes? ujú, Tengo ganas de que, pues sé que mucha gente lo podría valorar y escuchar, pero tampoco creo que tiene que haber algún tipo de forzar la situación, ¿no? ujú. Eh, Me ¿Cuál es choca el mucho. borde? Es una pregunta. ¿Cómo? ¿Cuál es el borde, me pregunto a veces, entre invitar a la llegada y a que la obra se mueva y el forzar, el inyectársela a la sociedad de alguna manera con mercadotecnias y reels de Instagram? Me abruma mucho de que haya tanta cosa dando vuelta. Mm, Siento de que ay, no siento tener que invadir con algo más. Por eso quiero no forzar la cosa justamente para no tampoco que sufra el contenido, ¿no? Por eso es más fácil que el recorrido sea del espectador a la obra que al revés. mm, Que creo que en lo personal fueron los mejores descubrimientos como consumidor de arte. Cuando me pongo a investigar o me llega algo por alguien y me resuena y entro y voy, a diferencia de que, viste, me llegó algo y, bueno, lo consumo porque lo está consumiendo todo el mundo. Me pasa lo mismo con tu producción, Jada. Eh, yo me siento cercano porque, qué sé yo, nos encontramos en otros canales, pero cuando me siento a ver algo tuyo que
lo encuentro en tus redes o en tus plataformas, siento que es un regalo, siento que Mm, es algo que, este, muy íntimo. mm, Y agradezco que sea así también. ujú. Gracias. Algo que no sabía o no recordaba de ti es que navegás, o navegaste, o navegabas a vela. Fue un sueño que tuve durante muchísimo tiempo Ujú, y en la pandemia se dio la oportunidad de hacer el curso de timonel vela ujú, motor. ujú, Eh, Toda la parte teórica, que es mucha, que es ujú, un toco enorme, la pude hacer online. Entonces eso allanó muchísimo, y aproveché el tiempo de esa manera. ujú. Entonces cuando se abrió la pandemia hicimos las navegaciones prácticas y me recibí de Y saliste navegante. a los 7 mares. ¿Y navegás? Hice prácticas, no tengo mi propio barco todavía, Claro. hice todas las prácticas que pude. Hoy en día no, desde que me fui a Asia el año Ujú, pasado no volví a navegar, ujú, pero siempre estoy ahí como en contacto con el viento, de ujú, alguna manera u otra, que ujú. me Que es parece tu una, nombre. es mi nombre y es una manera re noble de moverse, ¿no? Por Ujú, una energía sustentable, es ujú, silenciosa, ujú, este, es de tener también cuidado, ujú. porque te puede llevar a cualquier lado, pero lo puede manejar uno. Hermoso. No sé por qué volví, estabas hablando de eso de la navegación y volví a pensar en la Envira y me acordé de algo que me pasaba eh, cuando tocaba Envira, que era, eh, lo nombraría como una relación tensa con la tradición, que eso es algo también muy personal, porque también yo hice un retiro de Envira con 2 hermanos africanos de Zimbabue, maestros de Envira, unos hermosos, y lo que descubrí estudiando con ellos directamente fue que el filtrado o la traducción que veníamos haciendo y que venían haciendo los profes más de este lado del mundo, de América, con la música tradicional específica de Zimbabue, eh, no sé cómo explicarlo. Por ejemplo, nosotros le dábamos más importancia a los nombres de los temas que ellos. Entonces nosotros le decíamos, ¿me enseñás tal versión de Chihuahua, un tema? Y por ahí su respuesta era, ¿cuál es Chihuahua? Ese, sí, y lo reconocían. Como si nosotros al tomar ese experimento de la música de allá, necesitáramos darle más forma, fijarlo más, entender las estructuras, bueno, la frase 1, la frase 2, la frase 3, ponerle un nombre para reconocerlo. Porque claro, tiene sentido, nos era o nos es algo ajeno y necesitamos adaptarlo a un otro lenguaje. Pero me fue muy liberador y muy, no sé, rico descubrir que era menos serio para ellos. No sé si te resuena con algo de tu experiencia con... Sí, sí, totalmente. Ujú, Me vino, perdón, cuando nombrabas esta experiencia del retiro con los seres estos del Zimbabue, algo a lo que llega Rodolfo Kusch en sus investigaciones, eh, es algo muy interesante en el campo de la práctica artística, que no hay que, en la producción artística, en Oriente o en Latinoamérica, no existe este concepto de demostrar, que es de donde puede venir el nombre, el justificativo, para qué, por qué, de dónde, sino el mero mostrar. Está ahí. Vos le querés poner este nombre, ponele este nombre. ¿Querés ponerle que es esta versión? Pon.
está. Hermoso. Y ahí es que, de ese concepto, es que me encanta la obra de Richard Long, porque él está ahí, no tiene que demostrar nada, él muestra lo que es, ¿no? Como si pudiéramos sacarnos toda una capa de, de nuestro cerebro más superficial y poder ir más a la esencia de nuestra mente primaria. Te quiero contar una anécdota más, muy chiquita, para poder como ejemplificar algo más de esto que siento muy, muy profundo y que gracias a vos me vas tirando de esa soga, Ujú. lo voy vomitando. Me acuerdo que en el examen final de Historia del Arte en la universidad, la profesora me dice, bueno, Vengrovich, la verdad que fue muy interesante tenerte en la cursada porque cada vez que yo mostraba algo, vos ya sabías lo que era, no teníamos que ponerle nombre. Claro, yo había viajado un montón antes de cursar la facultad, entonces cuando mostraba, no sé, un Ramsesum o no sé qué estatua griega, yo me la acordaba porque había estudiado en directo con... Entonces me dice, ya está, ¿no? El examen, ya está, usted aprobó. Lo único que me gustaría que me comparta es qué le gustó más de todos estos 2 años de historia del arte, desde prehistoria hasta, no sé, que habíamos visto a lo último, Bacon o Picasso, qué sé yo, o sea, un freak de ahora. Entonces yo le digo, lo que más me gusta de todo es el arte rupestre. Se quedó, me dice, pero teniendo toda la historia del arte para elegir, elige el arte rupestre. Digo, sí, hay algo despojado que me vuelve loco. Yo todavía no sabía qué era lo que quería buscar o hacia dónde iba después de ese examen, Ujú. ¿no? Ujú. Y hay algo en el arte rupestre que me parece que está muy bien ejemplificado en el documental de Herzog, Sí, estaba pensando en eso. La eh, cueva. La Cueva de los Sueños Olvidados, Olvidados. donde la silueta del mismo caballo se repite Ujú. como si estuviera en movimiento o Ujú. si estuviera ejemplificando una manada, lo que Ujú. fue. Y las pruebas de carbono 14 muestran que la diferencia entre un dibujo y otro, que parecieran hechas simultáneamente, Ah. pueden tener hasta 5.000 años de diferencia. Ujú. Y eso a mí me revolucionó la mente mal, diciendo, claro, ellos están completando eso que ya está ahí, o Mm. que simplemente van y lo corporizan. En ese mismo documental, uno de los investigadores franceses también da cuenta de un originario de Australia que está yendo por algunas rocas sagradas, mostrándole a Herzog o a no sé quién los dibujos tradicionales y de un rato para el otro se pone a dibujar encima, como a restaurarlos. Entonces le dice, ¿qué estás haciendo? O sea, eso es, hay que preservarlo, es milenario. Dice, no, es lo que estoy haciendo, preservándolo. Ujú. Como que lo hacía desde otro lugar, no Ujú. desde el ego. Ujú. Cuando contaste lo de los caballos y esto de que por ahí el segundo dibujo fue 5.000 años después que el primero, me pasó exactamente lo mismo que cuando vi la peli y la vi en el cine y después la volví a ver un tiempo después. Y cuando llega ese momento me produce una conmoción muy grande. Es muy increíble. Y recién lo contaste y me tuve el mismo registro emocional de 5.000 años. Tranqui, ¿no? Tranqui. Bueno, gracias. Hemos hablado. Gracias a vos, Jada. Es un placer siempre compartir. Lo mismo digo.
te da Me ganas encanta de... estar terminando en este estado de emoción. Hermoso. Bueno, entonces no digamos nada más. Gracias por aceptar la invitación y participar de este juego. Hasta la próxima, Hasta la amigo. próxima. Bueno, muchas gracias por haber llegado al final de la conversación. Les cuento a dónde pueden encontrar a Wayra y su trabajo. En YouTube está como Wayra Inti. Wayra es W-A-Y-R-A Inti, todo junto. Su Instagram es wayra.inti y en Spotify también está como Wayra Inti. Igual aquí abajo en la descripción del episodio dejo todos sus links para que puedan conocer más su trabajo, escuchar su música preciosa que también estuvimos escuchando durante el episodio. Mis trabajos los pueden encontrar en mi web, que ya dije, hadasirkin.com, mi trabajo de cine en reticularfilms.com. Si les interesa conocer sobre mi trabajo de acompañamiento de procesos creativos individuales o colectivos, en hadasirkin.com, en la parte de tu obra hay una descripción. También me pueden escribir por mail o por Instagram, donde quieran, y consultarme si te interesa desarrollar un proyecto o estás en algo y necesitas un acompañamiento. Me dedico a eso, así que me puedes contactar. Y si te interesó esta conversación, si te gustó, si te tocó, si te conmovió, te pido que la compartas, que le des un like, que sigas el canal, que comentes también. Me interesa saber qué pasa del otro lado, qué les pasa con estas conversaciones. También eso nutre mucho la investigación y las futuras conversaciones. Y de nuevo te invito a suscribirte a mi plan Premium Crónicas del Temblor para apoyar este trabajo. También puedes hacer una donación suelta en mi web o en la web de Reticular. Hay una parte para donar, que las donaciones me apoyan mucho, simbólica y también concretamente para poder seguir desarrollando este trabajo. Bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.